hermanos, pues muchas felicidades por este 56 aniversario. También reciban saludos y felicitaciones de la Iglesia Bautista Río de Dios, que está en Pesquería, Nuevo León, que es donde el Señor me ha dado la bendición de servirle. Esperamos y confiamos en Dios que su obra siga creciendo y prosperando en este lugar, por medio de todos ustedes, por muchos años más, hermanos. También, hermanos, les agradezco la invitación a su pastor y a la iglesia. También les agradezco la hospitalidad que, las 2 ocasiones o 3 ocasiones que he estado aquí con ustedes, me he sentido como en casa y es algo que ustedes me han mostrado el amor de Dios y les agradezco por ello. Y espero en el Señor, hermanos, que ese sermón que les compartiré sea de bendición. Les invito a orar. Padre, rogamos que bendiga, Señor, la exposición de ese sermón, que podamos estar presos, Señor, a tu palabra, que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas, Padre. Estas cosas te las ruego en nombre de Jesucristo. Amén. El motivo que nos une en esta celebración es bastante claro, ¿no? Recordar que hace 56 años, el pastor mencionaba 58, ¿no? Desde que inició, Dios se manifestó aquí en Querétaro al formar a la primera iglesia bautista de Querétaro, Cristo vive y viene. Nuestra respuesta a esto es la acción de gracias, primeramente a Dios por su fidelidad, pero también a todos aquellos que los han precedido, ¿sí? Los que Dios usó para iniciar la obra en este lugar, y también para agradecer a Dios y a los que están aquí actualmente, los que actualmente forman la iglesia, porque todos, de alguna manera, han contribuido a la historia y a la vida de la iglesia. Eso es lo bello de los aniversarios, hermanos, el recordar, ¿sí? Recordar y darnos cuenta de cómo es que Dios en su providencia ha unido los caminos de muchas personas distintas en esta iglesia. También recordar que a pesar de las pruebas y obstáculos que se han presentado a lo largo de todos estos años, Dios es misericordioso, como hemos cantado, Dios es fiel, y eso, hermanos, es digno de celebrarse. Ahora, la celebración es un acto muy humano, ¿no? Todos celebran algo, pero de manera particular, las celebraciones de la iglesia están relacionadas con las manifestaciones de Dios en la tierra. Esto es así desde el antiguo pacto y también ahora en el nuevo pacto que gozamos en Cristo. En el antiguo pacto encontramos la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todas estas celebraciones, ¿sí?, están relacionadas con alguna manifestación de Dios en particular. El nuevo pacto celebramos la encarnación hace poco, ¿sí?, y estamos ya a escasos meses, ¿no?, de celebrar la resurrección, y también incluimos los aniversarios, ¿no?, que de manera visible, ¿sí?, de manera también local, ¿sí?, recordamos y reconocemos que Dios se ha manifestado en la tierra, ha redimido al tiempo, y por ello tenemos estas celebraciones donde juntos como iglesia alabamos a Dios por su bondad y por su misericordia. Entre cristianos generalmente usamos la palabra alabanza para referirnos a los cantos e himnos que entonamos. Sin embargo, aunque sí alabamos a Dios por medio de los cantos, alabar a Dios es hacer una declaración o confesión pública de reconocimiento y agradecimiento a Dios. En las Escrituras hay muchas alabanzas, pero de forma distintiva. El libro de los Salmos sobresale entre todos. En los Salmos encontramos una gran variedad de alabanzas, y lo particular con cualquier otro tipo de alabanzas es que todas estas, sí, nos dirigen hacia Dios. Todo ser humano, todas las emociones que encontramos en los Salmos son dirigidas a Dios. De entre todos los compositores de los Salmos, el más famoso obviamente es el rey David, un hombre al que las Escrituras lo describen como un hombre conforme al corazón de Dios. David fue usado por Dios por muchas cosas. En particular, quisiera que nos enfoquemos en que él fue usado por Dios para planificar la construcción del templo, y en este cambio que se tendría en la nación de Israel, también se transformaría el servicio de algunos levitas
¿sí?, que se dedicaban a cargar la tienda del tabernáculo y sus utensilios. ¿Sí? Estos levitas de estos 3 clanes de Gersón, Coat y Merari. Ahora que se tendría un templo, si estos hombres que cargaban la tienda y sus utensilios serían apartados por Dios para el canto y la música en el servicio del templo. Aquellos que sostenían sobre sus hombros el arca del Señor, con este cambio son llamados a formar un coro donde sostienen el arca del Señor con sus alabanzas por medio del canto. Por ello, muchos salmos tienen un encabezado, ¿no?, donde se menciona que debe ser acompañado con música para el uso en servicio en el templo. Al unir las alabanzas con la música, esta le agrega una estructura rítmica y melódica que intensifica la alabanza, que al ser ofrecida a Dios tiene como resultado la transformación de aquel que lo alaba. Y ahora, si bien en el antiguo pacto hay este cambio donde pasan del tabernáculo a la tienda, también en el nuevo pacto, hermanos, hay otro cambio del paradigma, ¿sí? Porque ahora entendemos, se nos revela que en el nuevo pacto ahora Dios establece su trono en el corazón de cada cristiano, ¿sí? Y eso lo cantamos en algunos de estos himnos, ¿no?, que entonábamos. Y San Pablo nos enseña lo siguiente respecto a esto. Esto está en Efesios 5, 15 al 20. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La exhortación que encontramos aquí de San Pablo no es una exhortación para hacer de nuestra vida un musical, sino una exhortación a ser como los levitas del antiguo pacto, ¿sí?, que se unían a Dios por medio de las alabanzas musicales. Es una exhortación, hermanos, a ofrecer nuestra vida por medio de nuestra voz. En el Génesis entendemos que el hombre fue creado de la tierra y Dios sopló aliento de vida en su nariz. Y en el canto lo que hacemos es ofrecer ese aliento de vida que Dios ha soplado, ofrecerlo de nuevo a Dios, y en ese ofrecimiento voluntario a Dios en el canto, Dios sí nos da vida, ¿sí? Y al ser unidos a Dios por medio de nuestro canto, somos llenos del Espíritu Santo, y de esa manera somos transformados. Y en el contexto de Efesios, el fin de ser transformados es relacionarnos de una manera apropiada y adecuada con los que nos rodean. Que si continuamos leyendo lo que San Pablo nos exhorta después de ese pasaje, someteos unos a otros en el temor del Señor, y luego le habla a los maridos, a las esposas, a los hijos y a cada uno de estas identidades que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la exhortación que encontramos en el nuevo pacto, de esta revelación donde ahora Dios se hace presente en el corazón de cada uno de los creyentes. Y por esta razón, hermanos, alabar a Dios es esencial para la iglesia. Somos exhortados a alabar a Dios en todo tiempo, ¿sí? El salmista dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Y ahora en el salmo que leímos, el Salmo 67, encontramos que nuestra misión en la tierra es exhortar a que todos los pueblos de la tierra se unan a nosotros en la alabanza a Dios. Dice el salmista: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El mismo salmo nos da la razón por la que todos los pueblos alaban a Dios, ¿sí? Y esto es porque Dios juzga con equidad, ¿sí? Es decir, porque Dios hace manifiesta su justicia en la tierra. Y esa es la razón por la que todos los pueblos de la tierra alabarán a Dios,
Entonces, si nuestra misión como iglesia es llamar a todos los pueblos de la tierra a que alaben a Dios por su justicia, entonces nuestra labor se centra en mostrar la justicia de Dios en la tierra. San Pablo nos dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio que predicamos es la revelación de la justicia de Dios. La justicia de Dios es su acción fiel para poner al mundo y al hombre en relación correcta con Él. Cuando la creación está en el lugar correcto y se relaciona correctamente con Dios y las demás cosas que le rodean, podemos decir que hay justicia, porque cumple con el propósito acorde a la naturaleza que Dios le ha dado. Cuando esto no se cumple, hay injusticia. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio el señorío sobre toda la tierra. Entonces Dios le dio al hombre naturaleza, ¿sí? Y Dios le dio al hombre un propósito. En la caída, el hombre no actuó acorde a su naturaleza y acorde a su propósito. Y lo que eso produjo fue un estado de injusticia, no solamente en el mismo hombre, sino en toda la creación, y sujetó todo a corrupción y a muerte. La primera parte de Romanos 6:23, es un texto bastante conocido, nos dice: porque la paga del pecado es muerte. En el Evangelio según San Lucas, la narración que tiene el inicio de la obra de Dios, de la misericordia de Dios, tiene una particularidad con respecto a los demás evangelios, porque San Lucas nos muestra el estado injusto de la creación de una manera muy particular, cuando dice que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, ¿sí? Que eran irreprensibles. Pero luego nos dice, pero no tenían hijo, porque eran estériles y además eran ya ancianos. En la Torá, en el Deuteronomio sobre todo, leemos que ahí hay una injusticia, ¿sí? Porque esta pareja, sí que es justa e irreprensible, no tiene un hijo. En teoría encontramos las bendiciones en Deuteronomio, ¿sí? Donde debería ser al revés. Ellos deberían de ser fructíferos, pero no lo son, ¿sí? Y lo que nos está mostrando el Evangelio, ¿sí? Además de esta injusticia, nos muestra la imposibilidad para el hombre por sí mismo de vencer a la corrupción del pecado que conduce a la muerte, ¿sí? El hombre por sí mismo no puede vencer a la muerte. Si bien Dios por medio de la ley le da al hombre los medios para lidiar con el pecado y la corrupción, la muerte continúa siendo el gran enemigo de la humanidad. La paga del pecado es muerte, por lo tanto hay una deuda que debe ser saldada. La segunda parte de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios actúa anunciando por medio del ángel Gabriel que Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo, el cual deberían llamar Juan, ¿sí? Y el nombre de Juan significa Dios es misericordioso, ¿sí? Y así inicia este salmo, ¿no? Dios tenga misericordia de nosotros, porque cuando Dios muestra su misericordia es de que Él va a iniciar, ¿sí?, su acto de salvación. La misericordia de Dios es el primer acto de la obra de la salvación y se muestra en el ministerio de Juan como el precursor, preparando el camino para Jesús el Salvador. Como nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, hecho a la semejanza de hombres, ¿sí? Es decir, lo que nos dice la Escritura es que Jesús tomó nuestra naturaleza, ¿sí? Nuestra naturaleza hecha a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, Jesús es justo porque vivió de manera apropiada la naturaleza humana, creada a la imagen y semejanza de Dios, sin cometer pecado. Esto nos lo dice
2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, al no cometer pecado, Cristo no tiene una deuda con la muerte, ¿sí? Es decir, Cristo no tendría que morir, pero voluntariamente murió nuestra muerte para darnos su vida en el poder de su resurrección. Por lo tanto, ¿sí?, en esta obra de Cristo, Él restaura y glorifica nuestra naturaleza humana creada a la imagen y semejanza de Dios, y es por lo que en el Evangelio se nos revela que Cristo es la justicia de Dios. Cristo es quien pone todas las cosas en orden, tanto nuestra naturaleza como la creación. Entonces, debemos de predicar a todos los pueblos que Cristo es la justicia de Dios, para que lo alaben junto a nosotros. El salmista inicia este salmo diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Hermanos, Dios ama a la humanidad y siempre la ha amado, por lo que nuestro ruego es que tenga misericordia de nosotros, para que entre en acción y haga justicia. En el estado de justicia, la iglesia es bendecida por Dios porque nos encontramos en una relación apropiada y recibimos de Él todas las cosas y se las ofrecemos en arrepentimiento y alabanzas de acción de gracias. Con la bendición de Dios, el cielo es abierto para que la iglesia reciba de Él todo lo necesario para su vida y misión en la tierra. En el Antiguo Testamento, en Génesis, leemos que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y en el Antiguo Pacto, el sacerdote bendecía al pueblo diciendo: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso lo leemos en Números 6, 24 al 26. Y eso era un recuerdo, ¿no?, de cuando Moisés subió al monte y vio a Dios, sí, que es algo que muchas veces se discute, ¿no?, si a quién vio, porque más adelante vemos que a Dios nadie lo puede ver. Y el apóstol Juan es quien revela, ¿no?, que a quien vio Moisés fue a Cristo, ¿sí?, fue a Jesús, porque Jesús es el rostro de Dios, ¿sí?, Él es el que hace manifiesto al Padre. El pueblo de Israel debía obedecer a la ley para que hubiera justicia y bendición no solamente en la nación de Israel, sino a todas las familias de la tierra, ¿sí? Ese era su llamado y era su misión, por lo que el sacerdote le recordaba que por medio de esa bendición es como esto debía de suceder. De la misma manera en la que Moisés descendió del monte, ¿sí?, con el rostro resplandeciente, ¿sí?, era un recuerdo de eso, y era la manera en la que ellos debían demostrar la justicia de Dios a las naciones. Sabemos que eso pues no sucedió, pero ahora en el nuevo pacto, ¿sí?, Cristo es quien lo ha logrado, ¿sí?, es quien ha obtenido esta justicia y esta salvación, y Él bendice a la iglesia para bendecir a todas las naciones y pueblos. Como iglesia de Dios somos llamados a estar de continuo bajo el resplandor de su rostro. Si ahora nosotros reflejamos la luz de Cristo. En el nuevo pacto se nos revela que Cristo es el rostro de Dios. Y les voy a leer un pasaje que encontramos en 2 Corintios 4, 6 al 18. ¿Sí? La traducción que les voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios
y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Qué podría agregar, hermanos, a estas palabras de San Pablo? Sigamos siendo fieles a Cristo como hasta ahora, y que el Señor tenga misericordia de Querétaro, que el Señor bendiga a la PIB de Querétaro. Cristo vive y viene, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que todos los pueblos alabemos a Dios, hermanos. El Señor les bendiga.